Enrique Mesa Enríquez, nacido el 3 de marzo de 1948 en la Ciudad de México, México, es uno de los entrenadores de fútbol más destacados en la historia del fútbol mexicano. Conocido como Ojitos por su mirada penetrante, dejó una huella imborrable en el fútbol mexicano durante una carrera que duró más de 4 décadas. Antes de convertirse en un entrenador de renombre, Enrique fue portero del Cruz Azul en la década de 1970, la época dorada del club, aunque solo fue suplente del legendario Miguel Marín. Nacido en una familia de clase media en la Ciudad de México, Enrique creció en el floreciente panorama del fútbol mexicano, donde su pasión por el juego se arraigó desde muy joven. Hijo de un oficinista y una madre ama de casa, aprendió desde pequeño el valor del trabajo duro y la paciencia, cualidades que posteriormente moldearían su estilo como entrenador. Tras retirarse en 1981, Enrique se dedicó a la dirección técnica, comenzando como asistente en el Cruz Azul, antes de hacerse cargo del equipo en la temporada 1982-83. Con 1,78 m de altura y una complexión delgada pero enérgica, Enrique causó sensación rápidamente con su estilo de juego ofensivo, centrado en la técnica y el espíritu de lucha. Dirigió a clubes prestigiosos como Cruz Azul, Toluca, Pachuca y la selección mexicana, ganando numerosos títulos nacionales e internacionales. Más que un simple entrenador, Enrique fue una inspiración, con la capacidad de convertir a equipos débiles en rivales formidables. Su carrera es una historia de pasión, perseverancia y la capacidad de superar desafíos para alcanzar el éxito, aunque no siempre fuera un camino de rosas. En las más de 7 décadas de vida de Enrique Mesa, su mayor tristeza fue probablemente la época en que dirigió a la selección mexicana en el año 2000, para luego dimitir a los pocos meses debido a los decepcionantes resultados. Como hombre que siempre se ha enorgullecido de su capacidad de liderazgo y dedicación al fútbol mexicano, Enrique consideró su elección como seleccionador nacional el mayor honor de su carrera. Sin embargo, la presión de las expectativas del público y los medios, junto con los resultados inconsistentes del equipo, le valieron duras críticas. La derrota de México ante Honduras en el Aztecaso de 2001, una derrota histórica en su tierra natal, le dolió profundamente, haciéndole sentir que no había logrado enorgullecer a su país. Esta tristeza provenía no solo de los resultados en la cancha, sino también de la sensación de ser rechazado por el público. Enrique ha contado que hubo noches en las que no pudo dormir, atormentado por las críticas y las burlas de la afición. Como alguien que se entrega por completo a su trabajo, sentía que había traicionado la confianza de millones de aficionados al fútbol mexicano. Aunque continuó cosechando éxitos con sus clubes, el dolor de la derrota con la selección nacional permaneció como una sombra en su mente, un recordatorio de que incluso los entrenadores más talentosos pueden enfrentar momentos dolorosos de fracaso. Fue esta tristeza la que hizo de Enrique un entrenador más resiliente, pero también le dejó un profundo arrepentimiento por la oportunidad que no había aprovechado. La carrera de Enrique Mesa es una historia de pasión, talento y los duros retos del fútbol profesional. Iniciando su carrera como portero reserva del Cruz Azul en la década de 1970, Enrique no tuvo muchas oportunidades de jugar debido al dominio del legendario Miguel Marín. Sin embargo, su tiempo en la banca le brindó la oportunidad de observar y aprender, desde cómo los entrenadores establecían las tácticas hasta cómo reaccionaban los jugadores bajo presión. Tras retirarse en 1981, comenzó a entrenar como asistente en Cruz Azul, antes de asumir las riendas de la dirección técnica en la temporada 1982-83, cuando su mentor, Miguel Marín, fue suspendido tras un incidente con un árbitro. Los primeros años como entrenador no fueron fáciles.
Enrique enfrentó la presión de dirigir un gran club como el Cruz Azul, donde las expectativas siempre eran altas. Su primera temporada fue mediocre, pero aprendió a dirigir un equipo y a construir el espíritu de equipo. Tras una breve etapa en Cruz Azul, se trasladó a Monarcas Morelia en 1995, donde logró mantener al equipo en la máxima categoría, una tarea difícil dada la precaria situación del equipo. Sin embargo, su gran oportunidad llegó al dirigir a Toros Neza en 1996. Con su brillante estilo ofensivo, llevó al equipo a la final de la Liga MX, aunque finalmente perdieron ante Chivas de Guadalajara. Esto le atrajo la atención del público y le ofreció un puesto en el Club Toluca. La etapa de Enrique en Toluca fue la más exitosa de su carrera. De 1996 a 2000, guió al Toluca a 3 títulos consecutivos de la Liga MX. Las temporadas de verano de 1998, 1999 y 2000. Su estilo ofensivo, con figuras como José Saturnino Cardoso y Hernán Cristante, convirtió al Toluca en una potencia del fútbol mexicano. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de momentos difíciles. Tras su éxito con el Toluca, Enrique fue nombrado entrenador de la selección mexicana en el año 2000, pero a los pocos meses se vio obligado a dimitir debido a los malos resultados. Este fracaso lo hizo llorar en rueda de prensa, admitiendo no tener la experiencia necesaria para dirigir al equipo en un ambiente de tanta presión. Enrique continuó su carrera en clubes como el Atlas, el Cruz Azul y el Pachuca. En el Pachuca cosechó grandes éxitos, incluyendo la Copa Sudamericana en 2006, la primera vez que un equipo mexicano ganaba un título de la CONMEBOL. Sin embargo, los reveses no fueron infrecuentes. Perdió 2 finales de la Liga MX con el Pachuca y el Cruz Azul. Momentos que lo hicieron llorar al sentir que había estado muy cerca de ganar el título, pero que aún no lo había logrado. Su incansable esfuerzo, desde el estudio de las tácticas hasta la motivación de sus jugadores, ha formado a Enrique como un entrenador dedicado, pero también alguien que no teme mostrar sus emociones ante una derrota amarga. Enrique Meza alcanzó su máximo esplendor a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando guió al Club Toluca a convertirse en uno de los equipos más fuertes de México. De 1996 a 2000, condujo al Toluca a 3 títulos consecutivos de la Liga MX. Las temporadas de verano de 1998, 1999 y 2000. Su brillante estilo ofensivo, que combinaba habilidad y potencia, convirtió al Toluca en un ícono del fútbol mexicano de la época. Estrellas como José Saturnino Cardoso, quien anotó una serie de goles con Enrique, se convirtieron en leyendas, y Enrique fue aclamado como uno de los mejores entrenadores de la historia de la Liga MX. Este éxito no solo le dio fama, sino que también lo convirtió en uno de los 4 entrenadores más exitosos de la historia de la liga. Tras su paso por el Toluca, Enrique continuó dejando huella al dirigir al Pachuca a partir de 2006. A pesar de un comienzo difícil con una serie de 5 derrotas consecutivas, transformó al Pachuca en una potencia internacional. En 2006, llevó al equipo a la Copa Sudamericana, convirtiéndose en el primer equipo mexicano en ganar un título de la CONMEBOL. Posteriormente, guió al Pachuca a 2 títulos Copas de Campeones de la CONCACAF en 2007 y 2008, así como al Clausura de la Liga MX 2007. Estos éxitos llevaron al Pachuca a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2007 y 2008-2008, donde impresionaron con su juego heroico a pesar de quedar en 4º lugar. Estos títulos internacionales consolidaron la posición de Enrique como un entrenador con una perspectiva global, más allá del fútbol mexicano. Enrique también dejó huella como entrenador interino de la Selección Nacional de México en 2010. En un amistoso contra España, campeona del mundo,
lideró al equipo a un empate 1-1 en el legendario Estadio Azteca, un resultado que le valió la admiración generalizada de la afición y los medios de comunicación. Estos éxitos no solo demostraron el genio táctico de Enrique, sino también su capacidad para inspirar y fomentar el espíritu de equipo, convirtiendo a equipos aparentemente desfavorecidos en formidables rivales tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de sus numerosos éxitos, la carrera de Enrique Meza no estuvo exenta de contratiempos y desafíos. Uno de los mayores fracasos fue su etapa al frente de la Selección Nacional de México en el año 2000. Con las altas expectativas de la afición, Enrique enfrentó la presión de liderar a un equipo en transición. Sin embargo, los malos resultados, incluyendo una histórica derrota ante Honduras en el Azteca, generaron fuertes críticas y lo obligaron a dimitir a los pocos meses. La derrota no solo fue un duro golpe para su carrera, sino también un duro golpe psicológico, que lo dejó con dudas sobre su capacidad. Otras derrotas también llegaron en finales que no pudo ganar. En 1994, cuando dirigía a Cruz Azul, llevó al equipo a la final de la Liga MX, pero perdió contra sus oponentes. De igual forma, con Toros Neza en 1996 y Pachuca en 2009, también perdió en las finales, dejándolo con un profundo arrepentimiento. Estos momentos no solo fueron fracasos profesionales, sino también desafíos mentales, ya que enfrentó la presión de la afición y los medios de comunicación que esperaban que se alzara con el título. La última etapa de su carrera también trajo consigo muchos desafíos. Cuando asumió el cargo de Veracruz en 2019, Enrique se enfrentó a un equipo en crisis, tanto en rendimiento como en finanzas. A pesar de solo permanecer unos meses, no logró mejorar la situación y se vio obligado a renunciar cuando el equipo estuvo al borde de la disolución. Estos desafíos, desde la presión financiera hasta la feroz competencia en la Liga MX, pusieron a prueba la paciencia y la capacidad de adaptación de Enrique. Sin embargo, cada fracaso fue una lección que lo ayudó a madurar y a seguir dedicándose al fútbol con un espíritu de nunca rendirse. Enrique Meza siempre tuvo como objetivo llevar a sus equipos a la cima, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de sus mayores logros fue convertir a equipos poco conocidos en potencias formidables. Con Toros Neza, construyó un equipo con un brillante estilo ofensivo, llevándolos a la final de la Liga MX en 1996, una hazaña para un club con pocos recursos. De igual manera, con Pachuca, transformó a un equipo en apuros en campeón de la Copa Sudamericana y la Copa de Campeones de la CONCACAF, dando al fútbol mexicano sus primeros trofeos internacionales. Enrique también se esforzó por dejar un legado en el desarrollo de jóvenes talentos. Hizo gran hincapié en la formación y en brindar oportunidades a los jóvenes jugadores, desde José Saturnino Cardoso en Toluca hasta Irving Lozano en Pachuca. Creía que un entrenador se juzgaba no solo por los trofeos que ganaba, sino también por los jugadores que ayudaba a desarrollar. Llevar a los jóvenes al éxito fue una de sus constantes búsquedas, y esto se vio reconocido cuando muchos de sus jugadores se convirtieron en pilares de la selección mexicana. Además, Enrique se esfuerza por inspirar a jóvenes entrenadores, incluyendo a su hijo, Enrique Meza Jr., quien también busca una carrera como entrenador. Comparte regularmente sus experiencias en entrevistas y seminarios, enfatizando la importancia de la paciencia, la táctica y el trabajo en equipo. A sus 77 años, Enrique sigue apasionado por el fútbol y siempre busca maneras de contribuir al deporte, ya sea entrenando, asesorando o inspirando a la próxima generación. Estos logros no son solo trofeos, sino también el legado de un hombre que siempre se ha dedicado al fútbol mexicano. El amor y el matrimonio en la vida de Enrique Meza han sido una travesía emocional, entrelazada con momentos felices, compañía
y los desafíos que enfrentó con su pareja. En los primeros años de su carrera, siendo aún portero reserva del Cruz Azul, Enrique conoció a la que se convertiría en su esposa, una mujer originaria de la Ciudad de México, con una personalidad amable pero firme. Se casaron a finales de los 70, marcando el inicio de una relación duradera que ha perdurado más de 4 décadas. En su esposa, Enrique encontró una compañera que no solo compartía su pasión por el fútbol, sino que también le brindó apoyo emocional durante las presiones de su carrera y sus amargos fracasos en el campo. Su matrimonio se basó en la comprensión y el respeto mutuos, con su esposa siempre presente, apoyando a Enrique en decisiones importantes y ayudándolo a mantenerse fuerte ante las adversidades. Junto con su esposa, Enrique dio la bienvenida a su único hijo, Enrique Meza Jr., quien más tarde se dedicó al fútbol y a la dirección deportiva, profundamente influenciado por su padre. La paternidad le dio a Enrique una nueva perspectiva de la vida, ayudándole a comprender que el fútbol, si bien importante, no lo era todo. Sin embargo, su carrera como entrenador le exigía estar lejos de casa con frecuencia, desde largos viajes con Cruz Azul y Toluca, hasta intensas temporadas con Pachuca. Estas separaciones solían atormentar a Enrique, especialmente cuando Enrique Jr. era joven y necesitaba la presencia de su padre. Había noches, tras dolorosas derrotas, en las que Enrique regresaba a casa y se sentaba tranquilamente junto a la cama de su hijo, sintiéndose culpable por no pasar suficiente tiempo con su familia. Estos momentos le llenaban los ojos de lágrimas, pero también lo motivaban a intentar equilibrar su carrera con sus responsabilidades como padre y esposo. El matrimonio de Enrique y su esposa no estuvo exento de desafíos. Durante el periodo más difícil de su carrera, especialmente tras el fracaso con la selección mexicana en el año 2000, la presión del público y los medios de comunicación lo tensó e irritó. Hubo momentos en los que él y su esposa discutían acaloradamente, no por falta de amor, sino por las presiones externas que pesaban sobre ambos. Sin embargo, la paciencia y el amor de su esposa los ayudaron a superar esas dificultades. A menudo le recordaba a Enrique que el fracaso era parte del camino y que la familia siempre sería el lugar al que podría regresar, pasara lo que pasara. Las cartas manuscritas que le escribía durante sus viajes, llenas de palabras de aliento e historias de la vida cotidiana, se convirtieron en el mayor consuelo de Enrique en los momentos difíciles. A sus 77 años, Enrique y su esposa aún mantienen una relación sólida, aunque ya no tienen la intensa pasión de su juventud. Les encantaba pasar tiempo juntos en su casa de la Ciudad de México, donde Enrique contaba historias de partidos pasados, y ella los escuchaba con paciencia y cariño. Las tardes tranquilas que pasaban juntos paseando por el parque o viendo partidos de fútbol eran testimonio de un amor que había resistido la prueba del tiempo. Para Enrique, su esposa no solo era su compañera, sino también la que lo ayudó a encontrarle sentido a la vida, incluso cuando sus fracasos en el campo lo dejaban desorientado. Su camino amoroso fue una historia de compañerismo, perdón y profundo compromiso, valores que lo han convertido en la persona que es hoy. La familia de Enrique Meza jugó un papel clave para ayudarlo a superar grandes decepciones en su vida, en particular la amarga derrota como entrenador de la selección mexicana en el año 2000. Sus padres, quienes lo criaron en una familia de clase media en la Ciudad de México, siempre enfatizaron el valor de la perseverancia y el orgullo nacional. Cuando Enrique tuvo que renunciar tras el aztecaso contra Honduras, su madre, quien ya había fallecido, fue su mayor apoyo en sus primeros años. Solía decir que el fútbol era un juego de emociones y que las derrotas solo lo fortalecerían. Aunque ya no tenía a su madre para compartir sus dificultades, Enrique llevaba consigo sus enseñanzas, considerando la tristeza como parte del camino hacia la madurez.
La esposa de Enrique comprendió profundamente su tristeza. Para ella, la mayor tristeza de Enrique no solo eran los fracasos en la cancha, sino también la presión que se imponía para cumplir con las expectativas de la afición y los medios de comunicación. Comprendía que Enrique era una persona sensible, que siempre llevaba dentro el deseo de enorgullecer a México. Cuando regresaba a casa tras perder partidos, ella solía sentarse con él en silencio, permitiéndole compartir las emociones que no podía expresar en público. Creía que la tristeza de Enrique era la motivación para superarse constantemente, y siempre lo animaba a seguir trabajando con pasión, a pesar de las críticas externas. Cuando Enrique caía en depresión tras una derrota, ella organizaba acogedoras veladas familiares, invitando a amigos y compañeros para que lo ayudaran a recuperar el ánimo. Enrique Mesa Jr., su hijo, también tenía su propia perspectiva sobre la tristeza de su padre. Como alguien que creció a la sombra de un entrenador famoso, Enrique Jr. comprende la presión que soporta su padre. Ha dicho que admira la forma en que su padre siempre se levanta tras una derrota, pero también se siente herido cuando lo critican duramente. Enrique Jr. cree que la tristeza de su padre no solo proviene de los resultados en el campo, sino también del tormento de no poder pasar más tiempo con su familia. Él y su madre asisten a menudo a los partidos de Enrique, no solo para apoyarlo, sino también para recordarle que la familia siempre es un gran apoyo. Para su familia, la tristeza de Enrique es parte inseparable de su camino hacia la excelencia como entrenador, y siempre están ahí para ayudarlo a superar esos desafíos. A lo largo de su ilustre carrera, Enrique Mesa ha guardado un secreto que lo ha atormentado: su decisión de rechazar una oferta como entrenador en Europa en la década de 1990 para quedarse en México por motivos familiares. Tras su éxito con el Toluca a finales de los 90, Enrique recibió una oferta de un club de media tabla de España, una oportunidad única para probarse a sí mismo en una de las mejores ligas del mundo. Sin embargo, la rechazó porque no quería separarse de su esposa y su hijo, Enrique Jr., cuando éste era pequeño y la familia necesitaba su presencia. Esta decisión, aunque tomada por amor a su familia, hizo que Enrique se preguntara muchas veces si había perdido la mayor oportunidad de su carrera para demostrar su talento a nivel internacional. Este secreto no fue solo una decisión personal, sino también un arrepentimiento que Enrique guardó para sí. Nunca compartió esta oferta públicamente, ni siquiera con colegas cercanos, porque no quería que lo vieran como poco ambicioso, ni dar la impresión de que se arrepentía de anteponer a su familia a su carrera. En privado, una vez le confesó a su esposa que temía haber perdido la oportunidad de llevar el fútbol mexicano al mundo, pero ella siempre le recordaba que la familia era lo más importante. Este secreto influyó en la forma en que Enrique veía su carrera, impulsándolo a darlo todo en cada temporada en México, como una forma de compensar la oportunidad perdida. Cuando Enrique decidió compartir parte de esta historia en una entrevista en 2024, enfatizó que no se arrepentía de su decisión, pero siempre se preguntaba qué habría pasado si hubiera aceptado la invitación. Guardar este secreto no solo era para proteger su imagen, sino también para evitar herir a su familia, que tanto había sacrificado por él para perseguir su pasión. Este secreto, aunque pequeño, fue una parte importante de la trayectoria de Enrique, recordándole el equilibrio entre la ambición personal y la responsabilidad familiar. A sus 77 años, Enrique Mesa y su esposa han mantenido un matrimonio sólido, cimentado en el amor, la comprensión y el apoyo mutuo durante los altibajos de la vida. Tras más de 4 décadas de matrimonio, han superado numerosos desafíos, desde las presiones de la carrera de Enrique hasta las dificultades económicas de entrenar a equipos pequeños con recursos limitados. Hoy, Enrique y su esposa viven en una modesta casa a las afueras de la Ciudad de México,
donde disfrutan de momentos de tranquilidad juntos. Su matrimonio, si bien carece de la intensa pasión de su juventud, aún rebosa calidez y cercanía, con tardes dedicadas a ver partidos antiguos o charlar sobre su hijo y sus nietos. La esposa de Enrique, quien siempre ha rehuido los focos, ha sido parte integral de su carrera. No solo cuida de la familia, sino también de su confidente, siempre atenta a las historias sobre tácticas y las presiones que enfrenta. En los últimos años, cuando Enrique se retiró como entrenador a tiempo completo, dedicaron más tiempo a viajar, especialmente al campo mexicano, donde descubrieron la gastronomía local y disfrutaron de la naturaleza. Enrique suele escribirle notas breves a su esposa, una costumbre que ha mantenido desde los primeros días de su matrimonio, para expresarle su gratitud por su compañía. Un aspecto especial de su matrimonio actual es la forma en que han afrontado el envejecimiento y los cambios de la vida juntos. Ambos son conscientes de que el tiempo se acaba y tratan de disfrutar cada momento juntos. Enrique suele bromear diciendo que ella es su verdadera entrenadora, quien le enseñó a mantener la calma en las situaciones más estresantes. Su matrimonio es un testimonio del poder de la